¿Creen que 47 toneladas de blindaje son garantía de supervivencia? Error. El tan loado acero se convierte en verdugo cuando la metralla incandescente se desprende del interior tras el impacto de los proyectiles enemigos. 5 hombres sentenciados a muerte sacrificaron su cordura en un horno a 50 grados para detener, por sí solos, una cuña acorazada. Pero la peor pesadilla comenzó cuando los disparos cesaron. La forma en que la tripulación y el sistema lidiaron con la máquina invencible al final no aparece en los manuales. Quédense hasta el final, el desenlace hiela la sangre. Octubre de 1941. El aire huele a caucho quemado y trotil. La tierra vibra bajo las botas. Las puntas de lanza blindadas alemanas despedazan metódicamente la línea de defensa. Ya no existe un frente continuo, solo quedan focos de resistencia que se ahogan en sangre. En el horizonte occidental pulsa un resplandor carmesí. El estruendo de las pesadas explosiones de artillería suena como un zumbido constante y monótono. Cuartel general de una división Panzer alemana. Seco, cálido. El general Meyer permanece de pie sobre un mapa desplegado. A su lado descansan pilas de radiogramas de los comandantes de las unidades de vanguardia. Un ayudante lee los informes sobre la resistencia de unos desconocidos tanques pesados rusos. Los oficiales están nerviosos. Meyer sonríe con desdén mientras se ajusta el monóculo. Toma los informes y los arroja con indiferencia sobre la mesa. El general considera que esos datos son fruto de un pánico estúpido. La infantería siempre teme a las siluetas de acero en la niebla. La maquinaria de la Wehrmacht está repostada y lista. La orden ha sido firmada. Por delante solo queda el avance fulminante hacia Moscú. La logística funciona como un reloj. La maquinaria alemana no tolera detenciones. Al otro lado del frente, la logística se mide en vidas. Un búnker húmedo y frío sirve de puesto de mando. De las vigas del techo cae tierra seca sin cesar con cada explosión cercana. La tenue llama de una lámpara recorta 2 rostros en la penumbra. Rostros grises por la falta de sueño y el barro de las trincheras. El comandante del batallón apaga una colilla contra un casquillo. Frente a él, el teniente Sabeliev permanece inmóvil. Sabeliev conoce a fondo su duro oficio. Entiende lo que significa sostener una posición. Es un profesional de carrera para quien la guerra ha perdido cualquier rasgo romántico. La cota sin nombre. El cruce de 2 caminos de tierra. El comandante golpea con la punta roma de un lápiz el mapa desgastado. Los alemanes empujarán precisamente por aquí. De lo contrario, no podrán rodear los pantanos. No hay absolutamente nadie más para recibirlos. ¿Nuestras fuerzas? La voz de Sabeliev suena apagada. Tu máquina, una sola. No puedo darte infantería. Un silencio pesado se instala en el búnker. Otro proyectil cae muy cerca, haciendo que la llama vacile. Esto no es una orden para vencer en un combate justo. Es una sentencia seca. La orden de morir en una línea determinada, llevándose por delante al máximo número de enemigos posible. Sabeliev asiente en silencio. Acepta con calma este boleto de ida. El heroísmo aquí carece de palabras hermosas. Es simplemente el automatismo perfeccionado de profesionales cumpliendo una tarea imposible. La guerra es un trabajo sucio donde el pago por un error es la nada instantánea. Sabeliev sale a la trinchera. El viento otoñal le lanza a la cara una llovizna helada. En la hondonada, oculto bajo redes de camuflaje, su tanque espera en silencio. Un tanque pesado Klim Voroshilov 1. 47 toneladas de acero de blindaje fundido. La Escuela Soviética de Diseño de Tanques creó a estos monstruos precisamente para una guerra así, extremadamente despiadada. Un tanque no es solo un medio de transporte. Es un enorme horno incandescente en el que se funden a diario los caracteres humanos. La victoria y la derrota obedecen a leyes físicas estrictas. La aritmética de la muerte es sumamente concreta. El cañón alemán de 50 milímetros posee una balística excelente, pero desde una distancia de 300 metros, su proyectil perforante es físicamente incapaz de atravesar los 75 milímetros de blindaje frontal monolítico de un tanque pesado. Es un choque directo entre la energía cinética y los enlaces moleculares del metal. Un auténtico duelo entre un mazo de acero y un muro de hormigón. Dentro del estrecho compartimento de combate, las condiciones siempre rozan los límites de la resistencia humana. En combate,
La temperatura del aire sube rápidamente a los 40 y a veces hasta los 50 grados. La tripulación de 5 hombres está encerrada herméticamente en una estrecha caja de acero. Junto a ellos se encuentra la munición de 114 pesados proyectiles unitarios. Cada proyectil pesa más de 16 kilogramos. Hay que sacarlos constantemente de los depósitos y meterlos en la recámara del cañón con las manos desnudas. En el aire viciado siempre flota una densa capa de monóxido de carbono y un polvo metálico fino que corta dolorosamente los pulmones. Los hombres dentro de la máquina son simplemente mecanismos vivos para asegurar su capacidad de combate. El conductor mecánico sujeta con fuerza las palancas. El artillero clava sus ojos inflamados en la óptica de la mira. El cargador trabaja hasta el agotamiento con los músculos de su espalda. El radiooperador escucha atentamente el crepitar de la radio. El comandante evalúa la situación sin interrupción. Cada uno tiene su función clara. El miedo animal desaparece por completo cuando comienza el extenuante trabajo físico. Solo queda un vacío resonante en la cabeza y reflejos de combate pulidos. La fisiología siempre se impone a las emociones. El teniente Sabeliev se acerca lentamente a la oruga de acero. El metal frío de los eslabones está cubierto por una gruesa capa de barro pegajoso. Pronto, este metal desgarrará la tierra con furia. La columna alemana ya está calentando motores. El arrogante general Meyer anticipa un paseo fácil. El enemigo aún no sabe que la implacable matemática de su ofensiva chocará contra la geometría impenetrable de la defensa. ¡A sus puestos! Sabeliev lanza una orden corta y tajante a la tripulación. El masivo motor diésel se sacude con potencia y escupe una densa nube de humo grisáceo. El motor ruge con esfuerzo. 47 toneladas de metal frío arrancan con un fuerte estruendo metálico. El tanque avanza pesadamente. El lugar del futuro contacto de fuego requiere preparación. La preparación exige un esfuerzo físico insoportable. La supervivencia en la guerra no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de la cantidad de tierra removida y de la velocidad de carga del cañón. La tripulación del tanque pesado bajo el mando del teniente Sabeliev ha pasado por la picadora de carne de largas semanas de retirada. Han visto cómo sus camaradas se quemaban vivos, cómo el blindaje estallaba por impactos directos de artillería de gran calibre. Esa terrible experiencia calcinó todo lo innecesario de sus almas. Ahora trabajan en silencio, mordiendo con saña el denso y rebelde suelo arcilloso de otoño con sus pesadas palas de zapador. Hay que ocultar con seguridad 47 toneladas de metal. El tanque debe fundirse con el paisaje, convertirse en un elemento invisible del relieve. El cálculo de ingeniería de Sabeliev es extremadamente cruel, pragmático y preciso. La posición ha sido elegida en la contrapendiente de una colina discreta que domina directamente el cruce de dos caminos de tierra destrozados. El cañón apunta exactamente al centro geométrico de la futura zona de aniquilación. La distancia al objetivo es ideal para un disparo directo. Cava más profundo. La oruga izquierda sobresale del parapeto. Gruñe el comandante, arrojando al suelo su guerrera empapada de sudor frío. El aire de octubre corta los pulmones como cristales de hielo, pero de las espaldas de los hombres emana un vapor denso. «Damos con piedra, camarada teniente. La pala se dobla como un arco», responde el conductor mecánico, respirando con dificultad y silbidos. Sus anchas palmas están cubiertas de ampollas reventadas y sangrantes. El barro se mezcla con la sangre en el mango. «Muérdela con los dientes si es necesario. Moriremos si no nos escondemos. Aún tenemos que colocar el camuflaje». El golpe sordo del acero contra las piedras mide monótonamente los segundos que se escapan sin retorno. La tierra es viscosa, pesada, empapada por las prolongadas lluvias otoñales. Cada terrón de arcilla húmeda lanzado fuera del parapeto es un instante arrebatado a la nada. Los tanquistas cavan a mano un profundo foso de ocultación, un enorme agujero rectangular donde la máquina de guerra deberá descender hasta la torre. El refugio artificial ocultará por completo el vulnerable y alto chasis, dejando en la superficie solo el increíblemente grueso blindaje frontal de la torre redonda y el largo cañón de 76 milímetros. Los metros de tierra compactada se convertirán en su escudo adicional, absolutamente impenetrable. A lo lejos, tras el borde del bosque ennegrecido,
crece sin cesar el zumbido bajo y vibrante de la cañonada. La artillería enemiga, metódicamente cuadrícula por cuadrícula, machaca las comunicaciones de la retaguardia. La línea del frente se aproxima inexorablemente, avanzando como una sólida ola de plomo. El temblor del suelo ya se siente claramente en las suelas rígidas de las botas de cuero sintético. Saveliev no da ni un solo minuto de descanso a la agotada tripulación. En cuanto las palas sucias son arrojadas a un lado, comienza de inmediato el ensayo de acciones llevadas al automatismo reflejo. Dentro del estrecho compartimento de combate, congelado hasta la médula, se desarrolla un entrenamiento seco y despiadado. El cargador está de rodillas sobre el suelo de metal estriado. Su única tarea es convertir para siempre sus manos en los pistones de un mecanismo de alimentación infalible. ¡Perforante!, lanza Saveliev la orden con brusquedad. Un tintineo metálico del cierre de cuña. El pesado y largo cartucho unitario de 16 kilogramos sale con fuerza de las correas de lona del depósito de munición. Los músculos de la espalda y los antebrazos se tensan como cables de acero. El golpe seco del anillo de cobre de la vaina contra la recámara. El chasquido brusco del cierre al cerrarse. ¡Defragmentación! De nuevo un tirón frenético. De nuevo el choque de metal contra metal. Los dedos del joven cargador están despellejados y sangran por las rebabas de las cajas de proyectiles. Pero el ritmo impuesto no decae ni una fracción de segundo. 4 segundos para cargar. 3 segundos. En un contacto de fuego real, esta velocidad mecánica determinará sin apelación quién se convertirá en una hoguera humeante de carne humana y quién seguirá respirando. La física de la supervivencia es elemental. Es necesario disparar mucho más rápido de lo que el enemigo entrenado tarda en girar la torre y apuntar su óptica hacia tu silueta. El artillero está pegado con fuerza al ocular de la mira telescópica. Una y otra vez atrapa con frialdad en la retícula los puntos de referencia del camino de tierra. Un abedul seco y solitario. Una curva cerrada en el camino trellado. El armazón abandonado de un carro campesino. Todas las distancias han sido medidas meticulosamente hasta el último metro. Los ángulos de puntería horizontal y vertical están calculados con una precisión matemática impecable. Esto no es el noble arte del tiro de precisión, es ingeniería aplicada de destrucción masiva. La geometría estricta de una trampa en cuyas fórmulas la variable del azar está completamente ausente. Cuando terminan los trabajos de tierra, la pesada máquina, con el rugido forzado del motor diésel, retrocede lentamente hacia la trinchera excavada. Las anchas orugas de acero hunden profundamente la arcilla fresca. El motor se apaga de golpe. Sobre la posición cae instantáneamente un silencio aterrador y vibrante, roto solo por el lejano pero creciente rugido de cientos de motores ajenos. Llega la etapa del camuflaje. La extenuada tripulación corta en silencio ramas de abetos densos, acarrea pesadas brazadas de hierba alta y seca y cubre el blindaje verde de la torre con terrones de barro y trozos de césped. Los tanquistas recubren cuidadosamente los contornos de la máquina de guerra para que las líneas geométricas de las planchas de acero se disuelvan por completo en el caos del sotobosque otoñal. El tanque pesado desaparece físicamente, se funde orgánicamente con la tierra húmeda, convirtiéndose en una extensión natural e inseparable de la colina. El grueso blindaje, al enfriarse, se cubre rápidamente de gotas de condensación fría. Saveliev se aleja 40 pasos hacia el camino y observa con suma atención la posición preparada. Allí donde hace un momento se agazapaban 47 toneladas de furia letal comprimida como un resorte, solo se ve una loma irregular de arbustos y un viejo árbol caído. La ilusión óptica ha sido creada a la perfección. El saco de fuego está cerrado. La tarea de ingeniería ha sido cumplida. Terminamos el trabajo, pronuncia el comandante con voz ronca, arrojando la última rama de abeto a la profunda trinchera. Todos adentro. Cierren las escotillas. Esperamos. Las pesadas tapas de acero de las escotillas de la torre se cierran con un estruendo metálico y sordo sobre las cabezas de los 5 tanquistas. La tripulación queda aislada por completo del mundo exterior. Solo queda el olor denso y viciado del diésel derramado, la grasa de las armas y el sudor humano agrio. Dentro de la estrecha cápsula de acero cerrada, el tiempo inexorable comienza a ralentizar su marcha de forma drástica. La espera de la armada que se aproxima se convierte en una sofisticada tortura psicológica, donde cada segundo presiona el cerebro con el peso del plomo.
Este silencio agotador tensa los nervios como una cuerda vibrante. Este silencio agotador tensa los nervios como una cuerda vibrante. La guerra es un 90% de agónica espera de la muerte y solo un 10% la muerte misma. Dentro de las entrañas del pesado tanque soviético, los segundos se transforman en una carga físicamente tangible. La respiración de 5 hombres en el espacio estrecho y herméticamente cerrado parece ensordecedora. El oxígeno escasea catastróficamente. El aire viciado está impregnado del olor penetrante de la grasa de armas, el diésel derramado, el metal caliente y el sudor viejo y agrio. El conductor mecánico se aferra con sus manos endurecidas a las palancas de dirección de acero. Sus nudillos blanqueados sufren calambres dolorosos por la tensión muscular continua. Por la frente del artillero, cubierta de una gruesa capa de hollín incrustado, gruedan gotas grandes y saladas. Le escuecen los ojos de forma insoportable, pero el tanquista no se atreve a apartar la vista del estrecho borde de goma de la mira óptica. Cada latido de su propio corazón retumba en sus sienes como un golpe sordo y monótono. La psique no está diseñada para tales sobrecargas. La inmovilidad absoluta anula la voluntad humana con mucha más eficacia que la metralla. El cerebro, privado de los estímulos externos habituales, comienza a generar ruidos fantasma, provocando sobresaltos reflejos ante cada crujido de la tierra seca que se desprende de los bordes del foso. Pero la rígida disciplina del cuerpo encadena el pánico de la mente. La tripulación se funde con la máquina, convirtiéndose en un mecanismo extremadamente comprimido que espera el inevitable apretar del gatillo. El cargador permanece inmóvil, sujetando con fuerza el pesado proyectil perforante, listo para enviarlo en cualquier fracción de segundo a las fauces abiertas de la recámara. A través de las estrechas ranuras de los periscopios de la cúpula del comandante, el teniente Sabeliev observa con frialdad cómo la niebla gris de la mañana sobre el camino de tierra comienza a disiparse lentamente, revelando el paisaje destrozado por las rodadas. La tierra transmite un temblor rítmicamente creciente. Primero, en el aire flota un rugido bajo y visceral de múltiples motores de gasolina forzados. Luego, a través del velo lechoso, surgen siluetas nítidas y depredadoras. La columna de tanques alemana avanza en formación de marcha cerrada, absolutamente segura de su poder abrumador. La máquina de cabeza, un tanque medio alemán Panzer III, es dirigida por el experimentado Oberleutnant Schröder. Su compañía cuenta con decenas de máquinas soviéticas destruidas y cientos de kilómetros recorridos con éxito. Los tanquistas alemanes avanzan confiados con las escotillas abiertas, respirando el aire fresco de octubre. Su despreocupación arrogante está rígidamente justificada por la lógica de los combates pasados. Según los datos de inteligencia de la mañana, en este sector no les queda nada a los rusos capaz de ofrecer una resistencia organizada. Solo grupos de infantería dispersos y diezmados. La distancia se reduce rápidamente. 700 metros, 500 metros. El tintineo seco de los eslabones de las orugas de acero contra las piedras pequeñas anula por completo los sonidos del bosque. Los largos cañones de las piezas alemanas de 50 milímetros se balancean rítmicamente al compás del movimiento, apuntando ciegamente hacia adelante. La armada, como una pesada masa de acero, avanza directo al centro geométrico del saco de fuego, calculado con impecable precisión matemática por el teniente soviético. Dentro de la emboscada terrestre, la tensión alcanza su pico crítico. La distancia se reduce a 400 metros. El artillero traga saliva con dificultad, sintiendo un nudo seco en su garganta reseca. Su dedo índice se posa con firmeza sobre el disparador metálico. ¿Fuego?, pregunta con voz ronca, en una exhalación brusca, sin apartar su ojo enrojecido por el sobreesfuerzo de la retícula de la mira. Negativo. La voz de Sabeliev suena con una calma gélida, firme y pesada, como el chasquido de un cierre al cerrarse. Que se acerquen a quemarropa. Es una templanza que se balancea en el borde mismo del colapso físico. El cálculo de ingeniería de Sabeliev se basa en asegurar la máxima penetración cinética del blindaje y crear una parálisis psicológica instantánea en el enemigo. Si golpean ahora, desde una distancia segura, las máquinas alemanas de atrás tendrán tiempo de dispersarse rápidamente por los flancos y escapar del fuego directo. La táctica dicta una condición cruel. Hay que atraer por completo a la columna hacia la estrecha garganta del camino embarrado,
atrapada sin remedio entre el pantano intransitable por un lado y la empinada ladera de la colina por el otro. 300 metros. 250 metros. A través de la óptica de primera clase de la mira, ya se ven con cristalina claridad los rostros relajados de los comandantes alemanes que asoman por las torres. Se ven claramente las cruces blancas sobre el blindaje gris oscuro. Se ve el barro pastoso pegado a los eslabones de repuesto. Los latidos del corazón de la tripulación se sincronizan involuntariamente con el golpe pesado de los motores ajenos. El tanque pesado permanece inmóvil, convertido en una loma sin vida, densamente cubierta de agujas de abeto marchitas. 200 metros. 150 metros. El tanque alemán de cabeza cruza la línea fatal e invisible de puntería, nivelándose con el abedul seco y solitario elegido de antemano como referencia principal. El punto de no retorno ha sido superado. La distancia es perfecta. «Perforante, al de cabeza, fuego». La orden corta y tajante de Saveliev rompe sin piedad el silencio opresivo del estrecho compartimento. El artillero, hundiendo la fuerza de todo su cuerpo, presiona el pedal. El cañón de ánima rayada de 76 milímetros, con un rugido ensordecedor, escupe al espacio un enorme haz de llamas amarillas cegadoras. El estruendo colosal del disparo desplaza instantáneamente los restos de oxígeno del compartimento de combate, golpeando con fuerza de martillo los tímpanos de los tanquistas. La máquina de 47 toneladas se sacude violentamente por el retroceso descomunal, hundiéndose aún más con sus anchas orugas en el suelo húmedo. El proyectil perforante de punta Roma, de más de 6 kilos de peso y acelerado por los gases de la pólvora a una velocidad superior a los 660 metros por segundo, recorre el espacio que separa a las máquinas en una fracción de segundo insignificante. Impacto directo. La energía cinética del pesado proyectil de aleación dura rompe con un espantoso crujido metálico el blindaje frontal de la máquina alemana de cabeza. El proyectil atraviesa el acero laminado y detona con un estruendo ensordecedor en lo profundo del compartimento de combate enemigo. La torre del tanque de Schroeder, junto con la cúpula del comandante, se desprende instantáneamente del anillo y sale volando hacia la profunda cuneta del camino con un chirrido prolongado y atroz. Del casco de acero destrozado se eleva hacia el cielo otoñal una enorme columna de llamas rugientes y humo negro y aceitoso. La estática de la espera de tantas horas se hace añicos al instante. Comienza el transportador de destrucción, despiadado y metódico. Comienza el transportador de destrucción, despiadado y metódico. La guerra no tolera pausas, se alimenta de la velocidad de los reflejos humanos. La destrucción de la máquina de cabeza paraliza la columna de la Wehrmacht solo por unos breves segundos. Pero en la óptica del teniente Saveliev, esos segundos se estiran en una eternidad larga y viscosa. El tiempo pierde su curso habitual. El fuego del tanque alemán destrozado lame con avidez el aire otoñal. Los conductores que vienen detrás frenan instintivamente. Las pesadas orugas de acero chirrían al patinar sobre el barro mojado, arrancando surcos profundos. La columna se comprime como un acordeón, chocando contra sus propias colas. El blanco ideal. El saco de fuego está bien apretado. «¡Al de cola! ¡Perforante!», gruñe Saveliev, intentando superar el zumbido en sus oídos. Dentro del tanque pesado soviético se desata un infierno local. El espacio cerrado del compartimento de combate se llena instantáneamente de un humo de pólvora acre y azulado. El débil ventilador de la torre es absolutamente incapaz de lidiar con tal concentración de gases. El monóxido de carbono corta los pulmones y quema los ojos hasta las lágrimas. La temperatura sube de forma estrepitosa. El tanque se convierte rápidamente en un horno de acero incandescente. El cargador trabaja más allá de los límites de las capacidades humanas. Su única tarea es alimentar el cañón sin descanso. El disparo unitario pesa 16 kilogramos. Hay que sacarlos de la estiba en el suelo, girar en una estrechez impensable y encajarlos con precisión en la recámara. La más mínima pérdida de concentración y los dedos, amputados por el pesado cierre de cuña, quedarían para siempre sobre el metal estriado. Los músculos de la espalda y de los hombros arden con un fuego insoportable. Las ampollas de las palmas hace tiempo que reventaron. El latón de las vainas, resbaladizo por la sangre fresca y el sudor, desgarra la piel sin piedad.
¡Listo! ¡Fuego! Otra sacudida de fuerza descomunal hunde a la tripulación en sus asientos rígidos. El cañón de 76 milímetros escupe muerte. Distancia, 250 metros. A una distancia tan corta, el blindaje alemán de 30 milímetros de la parte trasera de un tanque medio es, para el pesado proyectil perforante soviético, simplemente una hoja de cartón fino. El proyectil de aleación dura atraviesa el compartimento del motor de la máquina de cola de lado a lado. La energía cinética hace pedazos el motor. Los tanques de combustible detonan instantáneamente. Un destello brillante y cegador desgarra la niebla gris. Ahora la columna alemana está bloqueada por ambos lados por los restos que arden ferozmente. No hay vuelta atrás. A la derecha, la pendiente empinada de la colina. A la izquierda, el pantano viscoso e infranqueable. La trampa se ha cerrado definitivamente. El heroísmo no son gritos de cartel ni poses orgullosas. El heroísmo es un trabajo monótono, pesado y sangriento en condiciones de falta aguda de oxígeno. El cargador se ha convertido definitivamente en un mecanismo desalmado de un transportador de alimentación. Inclinación, tirón, peso opresivo en las manos, chasquido del cierre. 16 kilogramos. Otros 16 kilogramos. Ya no siente el dolor físico. El miedo primitivo se fue con el primer disparo. Solo queda un vacío resonante en la cabeza y los reflejos grabados a fuego por los entrenamientos. El sudor inunda su rostro en un flujo continuo. No hay absolutamente nada que respirar. El tórax se agita violentamente. Cada inhalación espasmódica solo trae una porción de gas tóxico y polvo metálico candente. ¡Defragmentación! ¡A la infantería! ¡Fuego! La mecánica del exterminio masivo funciona sin fallo alguno. Un proyectil de fragmentación y alto explosivo abandona el cañón de ánima rayada. Impacta con un aullido aterrador en un grupo compacto de infantes alemanes que saltan, presas del pánico, desde el blindaje de los tanques supervivientes. La potente explosión dispersa sin piedad los cuerpos destrozados sobre la hierba seca de otoño. La frágil carne humana nada puede hacer contra los trozos irregulares de hierro fundido que vuelan a la velocidad del sonido. En el destrozado camino de tierra se desata un caos primitivo. Los soldados de la Wehrmacht corren desordenadamente entre el denso humo negro. El enorme cañón está al rojo vivo, en su límite crítico. La pintura verde de protección de la recámara empieza a burbujear, a ennegrecerse y a desprender un hedor químico nauseabundo. El apuntador gira sin descanso, con frenesí, los pesados volantes de los mecanismos de puntería. Su rostro se ha vuelto completamente negro por el hollín acumulado. La retícula de la mira óptica salta, metódica y fría, de una cruz blanca a otra. «¡Perforante! ¡Al tercero de la columna!», ordena Sabeliev bruscamente. Su voz carece por completo de cualquier entonación humana. Es solo la gélida fijación del blanco. Un fogonazo. El pesado retroceso del cañón pasa silbando a milímetros del rostro del apuntador. El extractor expulsa la vaina servida con un estruendo metálico. Esta cae ruidosamente sobre el suelo de metal, añadiendo un calor abrasador al interior del estrecho habitáculo. El tercer tanque alemán recibe un impacto demoledor en el costado. El proyectil sólido atraviesa el acero, aniquilando la tripulación con las esquirlas del blindaje. La victoria no se forja en los estados mayores, se forja justo aquí, entre sudor pegajoso y sangre. 47 toneladas de acero soviético escupen muerte. El combate se gana con la resistencia feroz de los músculos. El cargador, jadeando terriblemente, introduce otro proyectil. El ritmo es de ametralladora. La maquinaria alemana arde con fuerza e inevitablemente. De las torretas destrozadas brota un humo denso y grasiento. Pero el enemigo no es una masa gris sin rostro. Son soldados experimentados, magníficamente entrenados que han recorrido media Europa. El pánico de los primeros segundos tras el descalabro repentino empieza a disiparse inexorablemente. Los oficiales alemanes recuperan el control de las tripulaciones supervivientes con órdenes severas. Comandos cortos, como ladridos por radio, restablecen la disciplina de combate. La óptica de los apuntadores alemanes escanea febrilmente el lindero del bosque. Las torretas de los tanques medios supervivientes comienzan a girar, sincrónica e implacablemente, hacia la colina camuflada, buscando la fuente del fuego que los aniquila. El choque de la derrota repentina pasa,
dejando paso a la brutal necesidad de sobrevivir. En el aire flota claramente el presentimiento de un contraataque inminente, donde la débil carne humana será reemplazada por el lenguaje despiadado de la artillería pesada y el acero. El lenguaje despiadado de la artillería pesada y el acero se desploma sobre la colina como un vendaval continuo. Los experimentados apuntadores alemanes detectan al instante los brillantes fogonazos de los disparos. Las torretas de los tanques supervivientes se detienen al unísono, fijando el blanco con precisión letal. La columna se eriza con los cañones cortos de 50 milímetros. El enemigo recobra el sentido. La parálisis de un segundo es sustituida por la rabia fría y metódica de los profesionales. Sobre la posición del teniente Sabeliev cae una granizada densa y concentrada de proyectiles perforantes. El primer impacto ocurre con un estruendo metálico ensordecedor y nauseabundo. Un proyectil sólido de punta Roma, que vuela a más de 600 metros por segundo, choca contra el blindaje frontal de 75 milímetros de la torreta. El proyectil no atraviesa el grueso metal soviético. La energía cinética de una fuerza monstruosa se desvía en un rebote, desprendiendo una ráfaga de chispas blancas cegadoras. El camuflaje cuidadosamente dispuesto de ramas de abeto y turba vuela instantáneamente en pedazos, dejando al descubierto la silueta verde oscuro de la máquina. El tanque deja de ser un fantasma. Ahora es un blanco claro y expuesto para decenas de cañones enemigos. Los golpes se suceden uno tras otro, fundiéndose en un estruendo continuo e insoportable. Dentro del estrecho compartimento de combate, cada impacto de un proyectil enemigo se siente como el golpe de un mazo colosal contra una enorme campana de hierro fundido. El aire se comprime y golpea los tímpanos. Una vibración resonante recorre las 47 toneladas de masa, transmitiéndose a través del suelo y los asientos rígidos directamente a los órganos internos de los tanquistas. La tripulación está al borde de una grave conmoción. Una sangre oscura empieza a brotar de las narices y oídos de los hombres. Una neblina roja nubla sus ojos. La sangre inunda las miras, mezclándose con el hollín cáustico de la pólvora y el sudor pegajoso. La física del blindaje tiene sus leyes despiadadas. Por fuera, el metal aguanta el golpe con firmeza, pero por dentro ocurre una catástrofe oculta. Debido a los impactos continuos y brutales de los pesados proyectiles cinéticos, la superficie interna de las planchas de blindaje empieza a desmoronarse. Fragmentos de acero desprendido, calientes y afilados como cuchillas, salen disparados con un silbido por el estrecho espacio de la torreta. Es un campo de metralla interna, una metralla letal nacida de su propia protección. El conductor suelta un grito ronco, sin soltar las manos aferradas a las palancas de acero. Una lluvia de esquirlas pequeñas y calientes le corta el rostro en abanico. La sangre inunda sus ojos y corre por sus mejillas hundidas hasta la guerrera sucia. El dolor atraviesa su cuerpo, pero no puede soltar los mandos. La máquina debe mantener una estabilidad monolítica para permitir un disparo preciso. El tanquista solo sacude la cabeza espasmódicamente, apartando el velo de sangre hacia su hombro, y sigue manteniendo el rumbo a muerte. En este espacio cerrado no hay lugar para la autocompasión. Los hombres en el interior se desangran, pierden la orientación por el estruendo aterrador, pero no abandonan el combate. «A la izquierda, referencia, el abedul, perforante». Sabeliev se desgañita, intentando gritar por encima de la cacofonía infernal del metal golpeando el blindaje. Está de pie en la cúpula del comandante, pegado a los periscopios. Su rostro se ha convertido en una máscara rígida. A su alrededor, estallan continuamente proyectiles de alto explosivo, rociando el tanque con una pesada lluvia de tierra y piedras. Los proyectiles perforantes siguen martilleando el frente y los costados de la torreta, dejando hendiduras profundas, blancas por el calor. El tanque soviético está intacto. El blindaje cumple con honor su tarea principal, pero ¿soportarán este ritmo inhumano los seres vivos dentro de la caja de acero? El cargador actúa como un mecanismo al que se le ha roto por completo el limitador de velocidad. Cada movimiento brusco le causa un dolor insoportable. En sus oídos hay un pitido continuo, agudo y lacerante. Sus dedos están destrozados, hechos una pulpa sangrienta. Agarra otro proyectil de 16 kilos, asfixiándose con el denso monóxido de carbono. Sus pulmones arden como fuego. Movimiento, empuje. El estruendo del pesado cierre de cuña.
¡Fuego!, grita el apuntador, quitándose con un parpadeo la espesa sangre de las pestañas. El cañón de 76 milímetros vuelve a escupir llamas rugientes, ahogando el sonido de los impactos enemigos. El proyectil de respuesta vuela directo al blanco. Otro tanque alemán, que intentaba flanquear los restos en llamas por el borde de un pantano viscoso, recibe un golpe mortal en el costado. La torreta es arrancada de su anillo. En el interior, la munición estalla con un brillo cegador. Sabeliev, metódicamente, con el cálculo frío de un ingeniero, continúa quemando las máquinas que se agitan en la bolsa de fuego. El duelo de agotamiento total alcanza su clímax absoluto. El enemigo intenta febrilmente aprovechar su superioridad numérica. Las máquinas alemanas que aún funcionan maniobran, tratando de encontrar un punto ciego, de flanquear el emplazamiento camuflado. Pero la empinada ladera de la colina y el pantano fangoso no les dejan espacio. El camino se ha convertido en un estrecho corredor de la muerte, atestado de metal retorcido y ardiente. La infantería alemana, tras recobrar el sentido, intenta acercarse con granadas, enterrándose profundamente en los surcos embarrados. «¡Infantería a la izquierda! ¡Fragmentación!», gruñe el comandante. El cargador, al tacto en la penumbra, saca del depósito de municiones un proyectil con marcas negras. Lo introduce en la recámara, dejando huellas de sangre resbaladizas en el latón. El cierre suena. El disparo rompe los tímpanos. El proyectil de alto explosivo estalla en medio de los soldados agazapados, mezclando los capotes grises con el lodo otoñal. El instinto ciego de supervivencia se funde con la geometría fría del combate. El blindaje del Klim Voroshilov recibe decenas de golpes mortales. El caparazón impenetrable salva vidas, pero cobra un precio terrible por ello. Los diseñadores dotaron a este metal de una resistencia fenomenal, pero el tejido vivo no posee las propiedades del acero laminado. El organismo de los tanquistas trabaja al límite, quemando las últimas reservas de adrenalina. La visión se vuelve de túnel, dejando solo la estrecha franja de la mira. El combate entra en una fase de agotamiento absoluto y mecánico. Sabeliev sigue dictando coordenadas. Su voz suena monótona, como un metrónomo. El cañón responde sin pausas. Otra máquina alemana se enciende como una antorcha brillante. El mazo de hierro de la artillería alemana sigue golpeando furiosamente contra el muro de blindaje soviético, pero el muro resiste a muerte. El desmoronamiento de las ilusiones del enemigo se vuelve absolutamente inevitable. El desmoronamiento de las ilusiones del enemigo se vuelve absolutamente inevitable. Siempre ocurre de repente, rompiendo los impecables cronogramas del Estado Mayor con el crujido seco del papel al rasgarse. En el búnker del mando alemán, profundo, bien protegido y mejor iluminado, huele a café caliente, al cuero caro de las botas de los oficiales y a tabaco de calidad. El general Meyer alisa satisfecho los pliegues de su impecable uniforme de paño. Espera tranquilamente el informe de radio de rutina del teniente primero Schroeder sobre la salida de las compañías de tanques de vanguardia al espacio operativo tras la línea de defensa soviética. Las severas manecillas del pesado reloj de pared marcan implacablemente los minutos del triunfo planeado. Los oficiales de enlace fuman perezosamente, conversando relajados junto a los voluminosos paneles de las potentes estaciones de radio. La maquinaria logística de la Wehrmacht está acostumbrada a funcionar sin el menor fallo. En el gran mapa táctico, el camino a través de la cota sin nombre ya está marcado con un grueso lápiz azul como una etapa finalizada de la gran ofensiva. Pero de los amplios altavoces de la estación de radio principal, en lugar del informe claro y seguro del teniente primero, brota de repente un denso estallido de estática. A través de ese ruido se abre paso un terror visceral, completamente incontrolable. El aire estalla literalmente en una cacofonía de gritos agónicos, el espantoso chirrido del metal desgarrándose y ensordecedoras explosiones de artillería. «¡Atención! Estamos en una trampa mortal! Schroeder ha muerto. Su máquina ha volado en pedazos». La voz de un comandante de tanque alemán desconocido se quiebra en un falsete agudo, distorsionado por un pánico salvaje. Los rusos han sacado un monstruo pesado. Nuestros proyectiles simplemente rebotan en su blindaje. Nos estamos quemando vivos. No podemos maniobrar. Retirada. Sálvese quien pueda. El radiooperador en el búnker del Estado Mayor de Meyer
gira frenéticamente los diales de sintonización, intentando desesperadamente captar una onda clara, pero el espectro está irremediablemente saturado por los sonidos de una carnicería masiva. Se oye claramente como en algún lugar de fondo, grita histéricamente el conductor de una tripulación atrapada en un tanque medio en llamas. Se escuchan los golpes sordos y monstruosamente pesados de los proyectiles perforantes, que rompen metódicamente el aclamado acero de Krupp. La triunfante espera de una victoria fácil en el cálido cuartel general se evapora instantáneamente, siendo reemplazada por un entumecimiento físico gélido. El general deja caer lentamente la taza de porcelana de sus dedos debilitados. La costosa bebida se derrama sobre el parqué limpio en un charco sucio y deforme. La guerra relámpago blindada alemana se ha ahogado espantosamente en su propia sangre, en un cruce embarrado y sin nombre de dos caminos forestales. La realidad paralela de este combate brutal se ve de forma completamente distinta. Dentro del tanque pesado soviético camuflado, no hay lugar para el pánico, pero tampoco hay un triunfo alegre. Aquí reina un silencio ensordecedor y vibrante, que solo se rompe por la respiración sibilante, pesada y agónica de 5 hombres exhaustos al límite. El radiooperador del teniente Sabeliev, a través de los auriculares, también escucha perfectamente los fragmentos del pánico en la radio alemana. Mira en silencio al comandante con los ojos muy enrojecidos y llorosos por el cáustico humo de la pólvora. La tripulación está al borde mismo del agotamiento fisiológico total. De las narices, heridas por esquirlas microscópicas, brotan lentamente hilos oscuros que se mezclan con el denso hollín negro en las mejillas hundidas. Las manos del joven cargador cuelgan inertes a lo largo de su cuerpo empapado. Sus dedos callosos están rígidamente contraídos por un calambre muscular atroz. Ya no puede ni siquiera cerrar el puño. El suelo metálico del estrecho compartimento de combate está cubierto por decenas de vainas de latón servidas. Estas queman insoportablemente las botas toscas, convirtiendo el espacio cerrado en un brasero de acero al rojo vivo. Sabeliev, con gran esfuerzo, aparta su rostro, cortado por las esquirlas internas del blindaje, del apoyo de goma del periscopio del comandante. Traga con dificultad un nudo seco en su garganta reseca. Su orden ha sido ejecutada con precisión matemática. La barrera de acero impenetrable funcionó sin fallos. La mirada a través del grueso cristal del bloque de visión revela una imagen de destrucción absoluta y sin concesiones. La estricta geometría de la trampa funcionó con una crueldad fría e ideal. El estrecho camino de tierra está ahora totalmente bloqueado, de zanja a zanja, por los restos retorcidos y ardientes de las máquinas de combate alemanas. Un humo aceitoso, negro y antinaturalmente denso del combustible diésel ardiendo, se eleva en enormes columnas hacia el cielo otoñal, ocultando por completo el pálido disco de un sol gris. Las anchas orugas de las cadenas destrozadas por las explosiones yacen en el lodo profundo como serpientes de acero muertas y despedazadas. El blindaje de los aclamados tanques enemigos ha sido reventado brutalmente por los impactos cinéticos, como si fueran latas baratas. Dentro de esas cajas de acero en llamas, las municiones no utilizadas detonan continuamente con golpes sordos y aullidos, lanzando al aire fresco enormes fuentes de chispas blancas cegadoras y trozos de metal al rojo vivo. El fuego despiadado devora maquinaria de primera clase y cuerpos humanos con la misma indiferencia aterradora. El calor de la columna en llamas es tan intenso que, a través de las estrechas ranuras de visión del tanque soviético, se siente claramente en los rostros de los tanquistas una ola de aire seco y abrasador. La infantería alemana, habiendo perdido por completo su cobertura blindada y el mando de sus oficiales, se retira en un pánico salvaje. Los soldados de la Wehrmacht abandonan sus armas pesadas y a los heridos que gritan, hundiéndose profundamente con sus pesadas botas claveteadas en el fango frío del pantano. Su aclamado orden táctico se ha roto para siempre. Su cronograma ideal de ofensiva ha sido pisoteado sin piedad por las pesadas orugas soviéticas. Un solo tanque, enterrado profundamente en la tierra húmeda hasta la torreta, paralizó por completo el avance de todo un grupo de combate blindado. 47 toneladas de acero soviético de primera clase resistieron un impacto impensable, fuera de toda lógica. Los proyectiles perforantes enemigos dejaron en el grueso blindaje de la torreta decenas de cráteres profundos con los bordes fundidos. Arrasaron por completo el camuflaje cuidadosamente colocado,
Destrozaron las cajas de herramientas externas, pero no lograron atravesar lo más importante, la ciudadela interna donde se encontraban los seres humanos. Sin embargo, esos hombres dentro de la máquina ardiente pagaron por su impenetrabilidad un precio físico verdaderamente monstruoso. Cada golpe espantoso de un proyectil sólido enemigo contra el blindaje se llevaba irrevocablemente una parte de su salud, mutilaba cruelmente su oído y quemaba sus terminaciones nerviosas. El combate terminó. La maquinaria letal se detuvo con un último chasquido seco y corto del pesado cierre del cañón al rojo vivo. Esa misma adrenalina salvadora que durante los últimos minutos había mantenido con firmeza los cuerpos de los tanquistas en un estado de máxima eficiencia de combate, empieza a abandonar rápidamente la sangre. En su lugar, llega inexorable y pesada una debilidad muscular espantosa, como de plomo. Los nervios, tensos como cables, se relajan. Los músculos agotados se niegan a obedecer las órdenes del cerebro. El dolor salvaje de las numerosas quemaduras, los pequeños cortes y los terribles golpes, bloqueado hasta ese momento por el choque traumático, se desploma sobre la conciencia desfalleciente de los tanquistas en un flujo único e insoportable. El fuego de barrera de la ofensiva enemiga se ahogó definitivamente en su propia sangre. Ahora, ese fuego se apaga lenta e inevitablemente, dejando a la tripulación herida a solas con el paisaje desolador de la destrucción que han provocado. El paisaje de la destrucción se revela a través de las estrechas ranuras de visión cubiertas por una gruesa capa de hollín. El fuego de los cañones de los tanques se apaga definitivamente. El estruendo loco del combate, que rompía los tímpanos, es reemplazado lentamente por un siseo pesado y viscoso del metal que se enfría rápidamente, y el chasquido seco y rítmico de las cintas de ametralladora que estallan en el fuego. Dentro del pesado tanque soviético se instala un silencio denso y sordo. No es la tranquilidad de un descanso largamente esperado, es el silencio aterrador de una tumba sellada. La adrenalina, que durante la última hora obligó a los músculos humanos a contraerse al límite de sus capacidades biológicas, se consume rápidamente hasta las cenizas. La química de la sangre cambia, exigiendo con dureza el pago de las deudas. En lugar de la energía frenética e incontrolable, llega un cansancio demoledor, de plomo. Aplasta a los hombres contra el suelo estriado con la fuerza de un poderoso impacto gravitatorio. El cargador se desliza lentamente hacia abajo, resbalando con la espalda por la pared ardiente de la torreta. Sus manos grandes y callosas, cubiertas de hollín negro y sangre, tiemblan de forma incontrolable. Se sienta directamente sobre las vainas de latón calientes, bajando la cabeza pesada y zumbante entre las rodillas. La sangre oscura y espesa de su nariz, herida por las esquirlas internas, gotea rítmicamente sobre el acero, secándose al instante y dejando manchas pardas en el metal caliente. El apuntador, con gran esfuerzo, aparta su rostro empapado de sudor cáustico de la protección de goma de la mira telescópica. Su ojo derecho está completamente cerrado por un enorme hematoma purpúreo debido a los golpes constantes del cañón al retroceder. En los oídos de los 5 tanquistas exhaustos hay un pitido continuo, agudo y penetrante. Ese sonido monótono de la conmoción anula por completo la realidad, aislando a la tripulación del mundo exterior. Dentro del tanque, la temperatura aún se mantiene por encima de los 40 grados. El extractor zumba con esfuerzo, pero es totalmente incapaz de evacuar la densa neblina de monóxido de carbono. Tienen que respirar con bocanadas cortas y superficiales para no quemar sus pulmones heridos. El espacio cerrado presiona la psique con mucha más fuerza que la vista de los cuerpos mutilados afuera. Cada centímetro cuadrado del blindaje está impregnado del olor al miedo visceral, al sudor y a la pólvora quemada. Es el aroma específico de un trabajo sucio que se incrusta en los poros de la piel para siempre, que no se puede lavar con nada. El teniente Sabelyev mira en silencio, sin parpadear, a través del grueso cristal del periscopio del comandante. El estrecho camino de tierra ante el cruce sin nombre se ha convertido definitivamente en un enorme crematorio a cielo abierto que arde con fuerza. Decenas de máquinas de combate alemanas están despedazadas en trozos humeantes. Ya no son los temibles e invencibles blindados de la Wehrmacht en ofensiva. Son solo montones informes de hierro retorcido y puesto al rojo vivo. El humo denso y negro del combustible diésel ardiendo cubre como una pesada manta el bajo y gris cielo de octubre.
El olor cáustico y nauseabundo del aislante de los cables fundiéndose, del caucho quemado de las ruedas de rodaje y de la carne humana carbonizada, penetra incluso a través de las juntas del grueso blindaje. El mundo exterior, en el rectángulo del bloque de visión, parece un apocalipsis absoluto y sin concesiones, creado por las manos de 5 hombres cansados. La guerra nunca conoce un triunfo luminoso, solo conoce la fría matemática de la supervivencia y el peso demoledor del deber cumplido. Aquí no hay lugar alguno para la alegría, el entusiasmo o el orgullo por un disparo certero. El asesinato de decenas de seres humanos, aunque hayan venido a tu tierra con armas, cae sobre los hombros como una losa de granito invisible e inamovible. ¿Queda agua?, gruñe el conductor. Ni siquiera intenta soltar los dedos blanquecinos, contraídos por un calambre muscular atroz, de las palancas de acero del mando de la transmisión. Su voz quebrada se parece más al crujido seco de las hojas muertas. La cantimplora fue atravesada por una esquirla. Está seca, responde el radiooperador con voz apagada, sin emoción alguna. Se limpia lentamente el rostro ensangrentado y cubierto por una densa capa de hollín con la manga sucia y empapada de diésel de su guerrera mojada. Aguanten, cumplimos nuestra tarea en esta línea, pero aún estamos vivos. Suelta Sabeliev. Las palabras del comandante caen en el aire viciado y falto de oxígeno como pesas de plomo. La cruda psicología de la supervivencia no tolera en absoluto las posturas heroicas. La tripulación de la máquina de combate experimenta solo un vacío interior casi físicamente tangible. Quemaron metódicamente, disparo tras disparo, a la élite de una división de tanques alemana. Cumplieron una orden imposible del mando. Pero dentro de sus almas solo quedó un vacío gris y calcinado. Solo quedó un dolor punzante y sordo en las sienes, y el deseo primitivo de cerrar los ojos y caer en un sueño profundo y sin recuerdos. La psique humana no está físicamente preparada para soportar durante mucho tiempo tal escala monstruosa de destrucción a su alrededor. Cada proyectil perforante enviado con precisión, cada máquina enemiga explotada, es una frontera terrible que el hombre cruza a costa de su propia cordura. Los tanquistas están sentados en una caja de hierro al rojo vivo en medio de un campo labrado por los proyectiles y los cadáveres que se enfrían. Están absolutamente solos ante la eternidad que se avecina, solos ante esta enorme carnicería que tritura los destinos humanos. El potente blindaje frontal resistió con honor la prueba del metal, pero ¿resistió esta tortura la frágil fibra humana? Las almas de estos hombres curtidos están ahora cubiertas para siempre por cicatrices tan profundas e irregulares como la plancha de acero de su tanque pesado. Ninguno de ellos volverá a ser el mismo. Han cruzado para siempre esa línea invisible tras la cual la vida pacífica ordinaria parece solo una sombra irreal. Sobrevivieron allí donde sobrevivir era matemáticamente imposible. La conciencia del precio terrible de este combate local cae como una prensa despiadada. La mirada del teniente se desliza lentamente por el paisaje mutilado. El silencio resonante se vuelve cada vez más denso, presionando cada vez más los nervios. La muerte retrocedió solo por un instante breve y engañoso, tras recoger su cosecha macabra entre el hierro retorcido. De repente, un zumbido vibrante, grave y creciente, comienza a abrirse paso a través del pitido en los oídos del comandante. Este sonido definitivamente no proviene de la tierra surcada por las orugas, se origina en lo alto de un cielo nublado y cubierto de hollín, haciendo que las gruesas planchas de acero del tanque soviético vibren de forma sutil y alarmante. El aire otoñal fuera de la mole de varias toneladas se llena rápidamente con el penetrante aullido de las sirenas. La munición del cañón de 76 milímetros está prácticamente agotada tras repeler un ataque masivo. En los compartimentos de lona vacíos del suelo solo quedan manchas de suciedad. Ya no hay absolutamente nada con qué defender esta posición empapada en sangre. La amenaza cambia instantáneamente su vector habitual, desplomándose sobre el cruce anónimo y acribillado como un golpe inevitable desde los cielos. El golpe desde las alturas cae sobre el cruce devastado de forma inexorable. La guerra es un péndulo ciego que, en un instante, convierte al depredador invulnerable en una víctima indefensa. El cañón sobrecalentado de 76 milímetros permanece bajo, pesado e impotente. La munición se ha agotado por completo. De los 114 proyectiles pesados, no queda ni un solo cartucho íntegro en los estuches de lona sobre el suelo corrugado.
Solo hay montones de casquillos de latón calientes, cubiertos de un hollín pegajoso, que queman insoportablemente las toscas botas de cuero de los tanquistas. El tanque está vacío. 47 toneladas de acero de blindaje fundido han perdido sus colmillos letales, convirtiéndose en un blanco ciego y torpe. La misión en este sector se ha cumplido con una crueldad impecable. La columna de tanques alemana ha sido transformada para siempre en un cementerio humeante de chatarra retorcida. Mantener la posición revelada sin proyectiles perforantes ni de fragmentación es un suicidio sin sentido que la lógica severa de los manuales de combate no perdona bajo ninguna circunstancia. «Retirada, marcha atrás, exprime todo lo que tenga», ordena el comandante con voz ronca, entre una tos desgarradora que le castiga los pulmones. El mecánico conductor se aferra con furia, con los dedos ensangrentados y agarrotados por los calambres, a las inflexibles palancas de acero. Con un esfuerzo increíble, usando todo el peso de su cuerpo agotado y cubierto de hematomas, engrana la marcha. El enorme motor diésel de 12 cilindros ruge con dificultad, con un estrépito metálico, escupiendo por los tubos de escape densas nubes de un humo grisáceo, aceitoso y negro. Las anchas orugas de acero giran con un chirrido ensordecedor en la arcilla otoñal, profunda y viscosa, del parapeto. La enorme masa de metal despega a regañadientes, milímetro a milímetro, su panza blindada de la tierra húmeda y fría. El tanque, con un gemido pesado y agónico, sale del refugio en reversa. Cada movimiento brusco va acompañado de un crujido espantoso de los eslabones tensados al límite y del aullido de la transmisión sobrecalentada. La máquina retrocede lentamente hacia el espacio abierto, plagado de profundos cráteres de artillería. El cambio brusco de ritmo y del vector de la amenaza golpea los nervios agotados de la tripulación con más fuerza que cualquier proyectil de gran calibre. El zumbido bajo y monótono en el cielo gris de octubre se convierte rápidamente en un aullido agudo, penetrante y enloquecedor. A través de la nubosidad baja y densa, oscurecida por el humo negro y graso de los vehículos alemanes en llamas, caen en picada siluetas rapaces y angulosas. Son bombarderos en picada Junkers Ju-87. La aviación alemana siempre llega con precisión milimétrica allí donde su guerra relámpago terrestre se ahoga en sangre. Las sirenas aerodinámicas en el tren de aterrizaje fijo de los aviones emiten un sonido aterrador, diseñado específicamente por los ingenieros para quebrantar al máximo la voluntad humana. Este impacto acústico que hiela la sangre paraliza la razón, obligando los músculos a contraerse por reflejo en una espera sumisa de la muerte instantánea. La tripulación del tanque soviético está encerrada en una caja estrecha y candente. Son totalmente ciegos ante la amenaza vertical. El ángulo máximo de elevación de la óptica del tanque no permite físicamente ver a los bombarderos que caen en picada. Los tanquistas solo pueden escuchar con resignación cómo la muerte cae velozmente directo sobre sus cabezas. El grueso blindaje frontal de la torreta, que aguantó con seguridad los impactos directos de proyectiles cinéticos, ahora es absolutamente inútil. Las planchas de blindaje superiores del techo y del compartimento del motor son mucho más delgadas. Contra bombas de aviación pesadas de 250 kilogramos, el tanque es tan indefenso como una lata de conservas bajo el golpe directo de un mazo de forja. «Dale, vete al bosque», gruñe el teniente, hundiendo con dolor su rostro ensangrentado en el borde de goma del periscopio. Pero la velocidad de la marcha atrás es catastróficamente baja. La carrera contra la muerte se ha perdido incluso antes de empezar. El aullido de la sirena se corta de golpe. De los fuselajes negros se desprenden los cuerpos oscuros, alargados y en forma de gota, de las bombas de fragmentación. Los segundos de caída libre se estiran en una eternidad infinita y tortuosa. Una explosión de una fuerza monstruosa desgarra el suelo blando a solo unos metros del costado derecho de la máquina. Un destello de luz blanca cegadora quema los restos de visión por una fracción de segundo. Una onda de choque con la densidad de un muro de concreto se desploma sobre las 47 toneladas de acero. El tanque es sacudido violentamente. Un estruendo ensordecedor revienta instantáneamente los tímpanos. Dentro del compartimento de combate, los hombres salen despedidos de sus asientos como muñecos de trapo, golpeándose con fuerza brutal contra los ángulos de hierro de la recámara, las cajas de munición
y las paredes de la torreta. La sangre caliente brota de narices y oídos. La conciencia se apaga bajo el peso insoportable de una conmoción cerebral severa. La física de la destrucción actúa de forma implacable. Los fragmentos de la bomba, con una energía cinética colosal, atraviesan el tren de rodaje como cuchillos calientes en mantequilla. La oruga derecha revienta con un estruendo metálico prolongado. La pesada cinta de acero se desprende de las ruedas de rodadura y queda tendida sin vida en un charco de lodo. La onda expansiva aplasta los guardabarros y deforma violentamente las rejillas blindadas del compartimento del motor. El motor diésel se ahoga en su propio rugido. Emite un espantoso crujido metálico de cigüeñales rompiéndose, escupe un chorro de anticongelante hirviendo y se apaga instantáneamente, quedando bloqueado. De repente, se hace un silencio absoluto y punzante, solo interrumpido por el siseo de los radiadores perforados y el sonido espeso del aceite del motor derramándose sobre el metal ardiente. El tanque está completamente inmovilizado. El mecánico conductor, expectorando sangre, tira con desesperación de las palancas muertas, pero la máquina no da señales de vida. El poderoso tanque pesado se ha convertido en un blanco inmóvil en medio de un campo abierto y expuesto. La tormenta desde el cielo ha pasado, dejando tras de sí una desesperanza sorda. El humo negro de la explosión se disipa lentamente con el viento, y a través de los cristales agrietados de los periscopios, el comandante ve una nueva amenaza. La infantería alemana sobreviviente comienza a levantarse de las zanjas junto al camino. Figuras grises con cascos profundos y fusiles en mano se acercan con cautela, mediante carreras cortas, al tanque paralizado. Saben que el monstruo de acero ya no puede maniobrar. Ven claramente la oruga rota. Los soldados enemigos, con el cálculo frío de asesinos experimentados, comienzan a cerrar el cerco alrededor de la máquina vulnerable, ciega y sorda. La muerte ya no cae de los cielos. Ahora camina firmemente sobre la tierra destrozada, apretando sus dedos fríos en la garganta de la tripulación herida. Ya no queda tiempo para salvar el equipo. Ya no queda tiempo para salvar el equipo. 47 toneladas de acero de blindaje secreto y las más modernas soluciones de ingeniería han quedado hundidas para siempre en la arcilla otoñal. La evacuación de la máquina es imposible. La cinta de la oruga arrancada y el compartimento del motor destrozado han dictado una sentencia definitiva. El tanque pesado soviético ya no es una unidad de combate, es una fortaleza inmóvil condenada a una captura inevitable. La infantería alemana cierra el cerco. Los capotes de lana gris de la Wehrmacht se vislumbran entre los troncos ennegrecidos. La distancia se reduce rápidamente a un tiro de granada. Dentro de la torreta hay un olor espeso y nauseabundo a sangre, a aislamiento quemado y a una muerte casi tangible. El teniente Sabeliev evalúa la situación con frialdad y toma la única decisión correcta, aunque extremadamente cruel. La composición química del blindaje y la balística del cañón no deben, bajo ninguna circunstancia, convertirse en trofeos de investigación para el enemigo. Es una ley inquebrantable de la guerra, que nunca tolera sentimentalismos y arrebata sin piedad incluso aquello que acaba de salvarte la vida. Abandonen el vehículo, lleven sus armas personales. La voz de Sabeliev suena sorda, monótona, despojada de emoción. Camarada teniente, podemos arreglarlo, solo denos tiempo. Gruñe el mecánico conductor, escupiendo coágulos de sangre sobre el suelo metálico. Cumpla la orden, volamos el tanque de inmediato. Esta orden corta cualquier esperanza. Los tanquistas, en silencio y apretando los dientes contra el dolor físico, comienzan el trabajo. Los hombres conmocionados y sordos, superando una debilidad extrema, sacan de sus soportes los subfusiles Degtyaryov y los tambores de munición. Los dedos, heridos por el contacto con el metal tosco, aprietan con dificultad el acero pavonado de las armas. La tripulación lanza miradas de despedida a las paredes del compartimento, marcadas por la metralla interna. Esta caja de hierro, sofocante y con olor a sudor y pólvora, fue su único refugio. Recibió decenas de impactos mortales y protegió su carne con su caparazón grueso. Ahora están obligados a destruirla. Sabeliev se queda al último. Saca de una caja metálica los bloques pesados y aceitosos de trilita. Sus movimientos son parcos y matemáticamente precisos. Coloca las cargas profundamente en los nichos donde yacen los restos de la munición. Allí quedan varios proyectiles de fragmentación con los casquillos deformados,
atascados durante el bombardeo. El cálculo de Saveliev se basa en una detonación en cadena. El explosivo debe reventar el tanque desde dentro, triturar los mecanismos, destruir el estriado del cañón y reducir a polvo la óptica de las miras. ¡Escotillas! ¡Fuera! ¡Fuera!, grita el comandante, insertando el detonador en el cuerpo blando de la trilita. Las pesadas tapas de acero se abren con un estrépito metálico. El aire frío de octubre, mezclado con el humo acre de la columna alemana, golpea los rostros de los tanquistas. Los hombres, dejándose caer sobre los costados blindados, caen al lodo helado. Las piernas se niegan a sostener el peso tras horas en ese horno candente. El mecánico conductor cae de rodillas, tragando bocanadas de oxígeno con sus pulmones desgarrados. El comandante aprieta en su mano un trozo de mecha lenta. Se escucha el clic seco del encendedor mecánico. Una pequeña llama siseante corre por la cuerda gris, devorando los últimos segundos de la máquina. Saveliev se impulsa con sus brazos debilitados, sale de la torreta y rueda hasta el suelo. ¡A cubierto! ¡Al cráter!, gruñe, arrastrándose hasta el fondo de un agujero cavado por una bomba. 5 hombres exhaustos se pegan a la tierra húmeda. Se cubren las cabezas con las manos sucias, abriendo la boca para que el cambio de presión no les reviente los tímpanos. El silencio antes de la explosión parece la tortura más larga. La infantería gris alemana ya sale al espacio abierto, apuntando sus fusiles al tanque inmovilizado. No tienen tiempo de comprender qué ocurre. Una explosión de fuerza monstruosa desgarra el espacio. No es solo un estallido, es un rugido visceral de energía colosal liberada de su prisión de acero. La detonación de la trilita inicia en fracciones de segundo el estallido de los proyectiles restantes. La presión interna de los gases supera cualquier límite de resistencia del blindaje. 75 milímetros de protección monolítica revientan por las costuras como si fueran arcilla frágil. La torreta de varias toneladas es arrancada de su anillo con un crujido espantoso y lanzada hacia el cielo plomizo. Una enorme columna de llamas y humo negro se eleva sobre el bosque. La onda de choque recorre la tierra como un muro sólido. Derriba a los soldados alemanes y hunde a la tripulación en el lodo del cráter. Sobre sus cabezas cae una lluvia de fragmentos de blindaje al rojo vivo y trozos del motor. La máquina que detuvo a toda una armada de la Wehrmacht ha dejado de existir. El monstruo de acero no aceptó la muerte de un proyectil enemigo, la aceptó de manos de su propia tripulación, llevándose su secreto a una fosa de lodo y cenizas. La tripulación mutilada levanta la cabeza del cráter. A través de la cortina de polvo y hollín, solo ven el armazón humeante y retorcido. La despedida del acero se ha consumado. El camino de regreso está cortado. Por delante solo queda el bosque sordo y frío, las patrullas enemigas y el largo trayecto hacia las líneas propias. Los combatientes se ponen de pie en silencio, aprietan sus armas y desaparecen en la niebla. La niebla espesa engulla a los hombres, aislándolos del cruce que arde a sus espaldas. El bosque los recibe con una humedad indiferente. Paso a paso, la fisiología de la supervivencia dicta sus leyes. Sin la adrenalina, el cuerpo empieza a ceder. Los combatientes avanzan por la maleza, moviendo piernas que parecen de plomo. La sangre seca en sus cuellos forma una costra densa. Las manos despellejadas se aferran al acero frío de los subfusiles. El teniente Saveliev encabeza la marcha, trazando la ruta con la brújula mientras se apoya en una rama rota. Cada inspiración le devuelve un dolor agudo en las costillas. La guerra nunca termina con el último disparo. Penetra bajo la piel y envenena la sangre. El heroísmo no es una medalla, sino la capacidad física de dar el siguiente paso cuando el cuerpo está biológicamente muerto. Caminan en absoluto silencio. Hablar es peligroso, y sus cuerdas vocales solo emiten una tos seca. El joven cargador cae periódicamente sobre el musgo, perdiendo el conocimiento por el choque de dolor. Sus camaradas lo levantan en silencio por las correas de la guerrera y lo arrastran. Es un trabajo rudo, sin romanticismo. Su función es primitiva: trasladar sus cuerpos agotados tras la línea del frente y no caer ante las patrullas enemigas. 2 días de marcha por la retaguardia alemana se funden en una pesadilla gris. El hambre les retuerce el estómago y calman la sed con agua turbia de los cráteres. Por la noche, la temperatura cae bajo cero, pero detenerse a dormir significa la muerte por congelación. El movimiento es ya un reflejo animal, no controlado por la mente. Al tercer día el bosque termina. Al frente se divisa una trinchera.
El grito de un centinela y el clic de un cerrojo los detienen. «Somos de los nuestros, tanquistas», suelta Sabeliev con voz sibilante, cayendo de rodillas ante el parapeto. «¿De dónde salieron? Aquí no hay unidades blindadas», responde un sargento de infantería. «Cota anónima, entregamos la posición, volamos la máquina». En este diálogo no hay lugar para lágrimas ni palabras grandilocuentes, solo la constatación de un hecho militar. Los reciben en un búnker que apesta a tabaco fuerte, les dan agua caliente y galletas de campaña. No hay fanfarrias. El alto mando ya introduce correcciones en los mapas, analizando el retraso de la punta de lanza blindada alemana. La táctica de Sabeliev se convertirá en párrafos de nuevos reglamentos. La sangre y los nervios de 5 hombres se transformarán en la tinta de directivas que traerán victorias estratégicas. Pero para los sobrevivientes, esta carnicería sigue siendo una herida personal. Tras una revisión en el departamento especial y una semana en el hospital, los lanzan de nuevo al horno de la guerra. Reciben una nueva máquina y vuelven a inhalar el olor a grasa de armas. Su hazaña se disuelve entre miles de episodios similares de 1941. El sistema no registra tragedias personales, solo estadísticas de equipo destruido. A lo lejos, en el cruce acribillado, reina un silencio sepulcral. Las lluvias lavan el hollín del blindaje mutilado. El armazón del tanque, destrozado por la explosión, se ha fundido con la tierra. A su alrededor yacen decenas de máquinas alemanas quemadas y oxidadas. El lugar ya no tiene importancia estratégica, se ha convertido en un monumento a la resistencia humana y a la potencia de ingeniería. 47 toneladas de acero dieron su vida para romper el mecanismo de la ofensiva enemiga. El tanque murió, pero su resistencia cambió el curso del tiempo en ese sector. El metal congelado guarda la memoria del calor del combate y del aliento de 5 profesionales. Los sobrevivientes cargarán con las cicatrices de aquel otoño hasta el final. La tragedia de cualquier victoria reside en su matemática. Su precio real siempre supera cualquier cálculo de Estado Mayor. La tripulación simplemente hizo su trabajo, hasta el final, sin reservas.